Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Último tramo de este programa que estamos dedicando a hablar de temas que se vinculan con la fecha que nos convoca, que es el Día Mundial del Ambiente. Y este cruce, ya no podemos hablar en este planeta de un ambiente que no tenga alguna interacción con los humanos, pero hay distintos tipos de interacciones. La mayoría, lamentablemente, son negativas para el ambiente, pero hay cosas, hay trabajos, hay maneras en las cuales podemos generar una especie de asociación virtuosa y trabajar para que las cosas sean mejores. Y en esto, el tema de los polinizadores no es menor, porque en nuestra parte del mundo, la que ocupamos, convivimos con polinizadores nativos y sobre todo con una enorme presencia de las abejas melíferas, que no son de acá, pero las queremos como si fueran nuestras. Entonces vamos a hablar de eso, de los polinizadores de América, de los polinizadores que trajimos y que hoy son inseparables de un montón de cosas que hacemos acá. Le agradecemos muchísimo a Karina Antunes, del Laboratorio de Microbiología y Salud de las Abejas de Clemente Estable, y a la doctora Carmen Rossini, corresponsable del Laboratorio de Ecología Química de Facultad de Química. Bienvenidas ambas a Sobre Ciencia. Y hoy están tan adoptadas, ¿no?, las abejas, la apis melífera, que hay toda una sección de la producción de los alimentos que producimos que si no tuviéramos la apis no la tendríamos. Es así, ¿no? Exactamente. Las abejas melíferas son las abejas más conocidas. Claro. Hay 80 millones de colmenas de abejas alrededor del mundo. El hombre, por sus características productivas, las llevó prácticamente a todos los continentes, excepto a la Antártida. Y es así que polinizan una enorme variedad de cultivos. Pero si bien esta abeja es la más conocida, no podemos olvidarnos, como tú decías, de la enorme diversidad de polinizadores que nativos que tenemos en Uruguay y que existen en el mundo. Y en esto de conocerlos también es cuidarlos, ¿no? Y acá empiezan los trabajos interdisciplinarios, porque uno a primera vista puede decir, bueno, Facultad de Química, porque hay un montón de cosas que requieren justamente eso, abordajes múltiples para cuidar la salud de los polinizadores y en este caso de las abejas productivas. Carmen, ustedes recientemente publicaron un trabajo que mostró cómo, tal vez por no ser de acá, las abejas, bueno, ciertos elementos de la naturaleza estaban, bueno, eliminando colmenas directamente, ¿no? El mal del río. Exactamente, sí. Bueno, hay interacciones en la naturaleza que se dan en forma natural, pero a pesar de eso pueden llegar a tener efectos detrimentales, sobre todo en este tipo de circunstancias, como bien decían, de organismos introducidos. En definitiva, nosotros lo que hicimos con las abejas melíferas fue domesticarlas. Y bueno, ellas se encuentran en los distintos ambientes con distintas situaciones, que no es que sean algo que nosotros al hacer nuestras actividades como humanos lo estemos haciendo mal. En el caso particular del mal de río es una interacción natural que se da porque la abeja melífera, que como bien decía Karina, hemos introducido, domesticado, se encuentra con unos recursos que terminan por siéndole tóxicos cuando ella recoge lo necesario para hacer sus alimentos. Y en ese sentido va por ahí un poco en qué puede contribuir la Facultad de Química, esto que parecería más biología. Bueno, todo es interdisciplinario y nosotros en eso tuvimos la participación de ver la parte justamente de lo que tenía que ver con la química, de esa interacción. Para la producción de los alimentos introducidos, hace falta los polinizadores introducidos, no por una cuestión de los ciclos de vida, de los ritmos de las estaciones del año en que trabajan, pero para los alimentos o los productos que son de esta zona, hacen falta los polinizadores nativos. Hoy ya hemos generado los humanos un ecosistema que funciona bastante bien si lo cuidamos, ¿no? En definitiva es eso. Ahora, ¿cómo lo cuidamos? ¿Cómo cuidamos a los polinizadores, los introducidos y los nativos? Qué pregunta. Entonces, podemos hablar todo el programa de eso. Sí. Bueno, en realidad no sé cómo, no tengo la respuesta para esa pregunta, porque en realidad es sumamente difícil. En realidad las acciones que realiza el hombre, el impacto antropogénico, en realidad más que a cuidar, tiende a afectar negativamente a estos ecosistemas y a estos polinizadores que son tan importantes. Creo que lo que hay que hacer en ese sentido es tender cada vez más a algo que tiene que ver con dos principios ya conocidos y que se usan, uno que es el manejo integrado de plagas y otro todo lo que tiene que ver con la producción basada en los principios de agroecología. Y en cualquiera de esos contextos lo que me parece a mí tenemos que tender es a ir cambiando las prácticas de producción de manera de cada vez utilizar menos sustancias exógenas,
pero sí utilizar todo el conocimiento que vamos adquiriendo, por ejemplo, de los ciclos biológicos, de la química involucrada en las interacciones, de manera de manipular diferentes interacciones que aparecen en producción, sin utilizar compuestos exógenos que son los que terminan por ser como realmente malos. El ejemplo más claro es, por ejemplo, plaguicidas utilizados contra un determinado organismo que terminan por afectar, por ejemplo, a los polinizadores. Hay como que integrar todo el conocimiento básico que tenemos para generar herramientas de manejo que minimicen el uso de ese otro tipo de actividades. Por ahí me parece que viene la forma de cuidar a los polinizadores. Karina, hay una red continental de estudio y de conservación de las abejas, y hace muy pocas semanas presentaron un informe bastante preocupante en cuanto a lo que es la mortandad de colmenas en todo el continente. Repasemos algún dato. Así es esta red que está funcionando en la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas, trabaja desde el año 2016 con el fin de tratar de monitorear y cuantificar la pérdida de colmenas, no solamente de abejas melíferas, sino también de abejas nativas sin aguijón, que son diferentes especies de abejas que se manejan en otros países, no tanto en Uruguay, pero sí en otros países de América del Sur y Centroamérica. Los datos que obtuvimos en estos primeros años que publicamos son realmente alarmantes. Las pérdidas de colmenas afectan en promedio al 30% de las colmenas en toda la región, pero hay países donde estas pérdidas superan el 50% anual, como Colombia. Esto, en primer lugar, visibiliza una problemática que se creía que en Latinoamérica no estaba pasando. Entonces son los primeros datos científicos recabados de forma estandarizada que permite, visibilizar esta problemática y trabajar en conjunto para diseñar estrategias para poder conservarlas. Además de lo que va asociado a esto, que claramente pérdidas económicas, señales de un mal manejo ambiental y demás, justamente eso, ¿nos está indicando problemas ambientales de fondo? Sí, creo que las abejas son biomonitores del ambiente. El hecho de que se estén afectando las poblaciones de abejas melíferas y también las abejas nativas nos dice que hay factores en el ambiente que están afectando a toda la naturaleza. Nosotros usamos las abejas como biomonitoras, son fáciles de estudiar, las podemos cuantificar, pero seguramente todas las poblaciones de insectos y otros polinizadores que están en el ambiente también están siendo afectados. Claro, eso te iba a decir, las abejas que son productoras, ya sean las especies nativas como las introducidas, son controlables, un productor sabe cuántas colmenas tiene, claro, pero del resto es mucho más complejo. Me diste una pista recién, Carmen, sobre las estrategias y que tienen que ver con todavía mucha más ciencia, ¿no? Es decir, a veces por combatir una plaga se arrasa con todo, pero ese mismo productor que está cuidando a su producción de una plaga se está cortando una mano porque se está quedando sin los polinizadores que necesitan para que esa producción funcione. Ahí es donde está la generación de conocimiento, la necesidad de generar conocimiento. Exactamente, sí, porque si tú tenés el conocimiento, por ejemplo, de los ciclos biológicos, podés ver formas de manejo que se apliquen solo en el momento que va a afectar la plaga, digámoslo así, no en el momento que estén los polinizadores. Un montón de información muy básica y después información un poco más compleja. Pero sí, es eso, es saber muy bien cómo funciona el sistema, cómo funcionan las interacciones para hacer manejos que, justamente como decía hoy, minimicen el uso de, por ejemplo, diferentes agroquímicos tóxicos. Ese manejo, esa posibilidad de ir de alguna manera acercándose a lo que puede ser una producción orgánica en algunos casos, claro, de acuerdo al producto que se use, o por lo menos a reducir la aplicación de estos productos químicos, al fin del día también le agrega valor a esa miel o a esos productos que salen de una colmena que puede certificarse como ajena a todos estos productos. Y valor también a los otros productos, a los que pones bajo justamente o producción orgánica, también le agrega un valor muy importante. Claro. ¿Sí? Karina, en los años que hace que venís con esto, y no te voy a preguntar cuántos, pero son un montón, se han ido tejiendo, además de vínculos interacadémicos, como los que veníamos hablando, un fuerte vínculo con la comunidad de productores, con los apicultores. Eso no se da en todas las actividades. Ahí hay una realimentación, una retroalimentación muy fuerte, ¿no? Sí, por supuesto. Nuestro trabajo es posible gracias a la respuesta al trabajo continuo junto con los apicultores. Estos trabajos que te contaba recién se basan en encuestas y para eso hay un diálogo. Nosotros llamamos
o nos llaman e interactuamos con ellos, que es esencial para conocer la realidad, porque los que están en el campo con las abejas diariamente son ellos, y nosotros aprendemos de ellos también. Está bueno, y en definitiva los saldos positivos son buenos para todos. Esta pregunta casi se es media naif, pero ¿realmente es sólida la afirmación de sin polinizadores se acaba la vida como la conocemos? Bueno, creo que es un poco alarmista. La realidad es que hay muchos otros cultivos que no necesitan de la polinización animal, que se pueden autopolinizar o polinizarse por el viento. O sea, de hambre no nos vamos a morir. Pero sí vamos a tener un enorme descenso en la diversidad y en la cantidad de productos que nos ofrecen, ¿no? Exacto. Y, sí. Incluso hay cultivos que sin necesitarlo también se benefician de la polinización, porque por ejemplo la polinización cruzada mejora la producción de semillas en algunos cultivos. Se podrían autopolinizar, pero habiendo polinizadores es mejor la producción. Claro. Sí, además, digamos, más allá de que no vamos a cuestionar o a defender un modelo, pero aún los grandes modelos de producción industrial, los monocultivos o las forestaciones, también requieren de los polinizadores. O sea, hasta para lo más industrial de la producción hace falta este componente que solo la naturaleza aporta. No hay mucha vuelta a eso. No. ¿Cómo es la situación en Uruguay? Vos hablabas del tema continental, de la pérdida de colmenas, y en los años que ustedes tienen en esto, ¿ha crecido también la conciencia? Yo creo que sí. Nosotros el monitoreo de las pérdidas de colmenas lo estamos haciendo desde 2013 y es más o menos constante. Se pierden cerca del 30% de las colmenas al año. Algún año un poquito más, un poquito menos, pero la variedad esperada para un sistema biológico. Pero creo que sí ha aumentado la concientización, la importancia que le da la población a las abejas. Lo vemos al trabajar con los niños, en diferentes actividades de divulgación. Me parece que sí, que le estamos dando más importancia. Aparte uno veía antes, capaz que sigue pasando y se me escapa, pero me da la impresión que hace un tiempo atrás era más frecuente ver, bueno, se perdió toda una tanda de colmenas porque un vecino aplicó mal o sin cuidado determinado producto químico. Me parece que hay otro cuidado en eso, o soy muy optimista. Eso sigue pasando, sí. Lamentablemente sigue pasando. Hay casos de denuncia por mal uso de ciertos productos, generan mortandades, pero igual me parece que se está concientizando más la población. Bien, la posibilidad de generar cultura en esto, que en el caso de las abejas es un poquito más fácil, insisto, porque es un panorama global, pero en cuanto al cuidado de la conservación del resto de los polinizadores, ustedes sabían, lo mencionamos fuera de cámara, todo el grupo que trabaja en este tema en Uruguay generó un muy lindo material de divulgación, con mucha información. ¿Alcanza, la gente conoce a los demás responsables de la polinización? No, yo creo que es difícil a veces que la gente asocie que no solamente la abeja melífera es la única abeja, sino que hay miles de otras especies de abejas que también son importantes en la polinización. Y creo que, como tú decías, la iniciativa esta del libro está ayudando a los niños a que conozcan otras abejas nativas de nuestro país que son sumamente importantes también. ¿Solo niños? Bueno, el libro está pensado para niños de 6 a 8 años, pero en realidad lo estamos compartiendo. Yo me lo leí entero, está claro. Lo compartimos con diferentes públicos y sí, ha tenido una muy buena recepción. Bueno, quiero decir, antes que nos quedemos sin tiempo, que esta mesa incluía una tercera invitada, que es Estela Santos, que la salud le hizo imposible estar presente, pero simplemente voy a hacer un spoiler, ya nos visitará Estela un poquito más adelante, pero a modo de adelanto, porque lo mencionaron hace un ratito, tenemos, creo que todavía más desconocidos por nosotros, abejas melíferas que son nativas de América y que ya tenían una domesticación por parte de los pueblos originarios de América. ¿Las meliponis? Meliponas, sí. Son abejas nativas sin aguijón. Bien. ¿Son básicamente de qué zona de continente? Son más de Centroamérica, de México, de Brasil, al norte de Argentina. En Uruguay hay algunas colonias, son muy poquitas, se han identificado. Bien, son un poquito más chicas, ¿no? Son chiquititas, sí, bien chiquititas. Muy bien, bueno, ya vamos a hablar de las meliponas entonces un poco más adelante con la visita de Estela. Antes de cerrar la nota, a ambas un presente de Ística Obsequios, bien digo, en nombre de Sobreciencia, el agradecimiento por acompañarnos, Karina Antunes, Carmen Rossini, y bueno, a seguir aprendiendo de los polinizadores y a cuidarlos, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias como siempre. Hasta pronto. Cerramos nuestro programa de hoy y los esperamos aquí en Sobreciencia la semana que viene.